La mejor organización no asegura los resultados, pero una estructura equivocada sería garantía de un fracaso. Bienvenidos a Humo y Espejos. El farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. 应对挑战，力行力改，破解难。 Конечно, должны работать кооперативно, должны... Farmacéuticas tienen demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Muy buenas noches, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos. Volviendo a tratar a nuestra región, hoy vamos a ver el futuro del UNASUR y los bloques regionales que componen. Así que Marcelo, ¿cómo estás? ¿Nos puede hacer una pequeña reseña de lo que vamos a ver hoy? Bien, la intención que tenemos hoy es tratar de ver un poco qué es lo que está pasando en el continente. Después de una relativa calma que hubo durante más de una década, donde parecía que América Latina conseguía torcer la historia que había sido contemporánea, está produciéndose un retroceso que podemos ver a partir de los cambios de gobierno en la Argentina y Brasil básicamente, y en Estados Unidos, que parece nuevamente posar su mirada con más interés en la región, algo que últimamente parecía que había quizá interesado porque no podía abarcar todas las partes del mundo a la vez como estaba haciendo y ya suponía que nuestra región era algo garantizado, quizás se alertó y hoy empezó a retomar esa presión habitual y que está produciendo consecuencias políticas muy serias. Entonces lo que vamos a tratar de analizar hoy es, bueno, qué es lo que está pasando con UNASUR, cuál es el futuro de la CELAC, qué pasa con el Mercosur, por qué resurge la OEA, esos son un poco los temas de hoy. Y nos acompaña un invitado muy especial porque sabemos que está muy metido no solo con esos temas en la Argentina, sino en toda la región, que es Oscar Laborde, analista internacional, director de IDEAL, el Instituto de Estudio de América Latina de la CTA. Así que Oscar, gracias por acompañarnos. Siempre un placer enorme recibirte. Gracias por la invitación. Oscar, cortito, ¿por qué surge la UNASUR? Por una decisión política de los líderes que estaban transformando la integración regional, Néstor, Lula y Chávez, y querían ampliar ese Mercosur que ya habían fortalecido diciéndole no al ALCA, creando el encuentro de toda Sudamérica. Hasta ese momento el vínculo con los Estados Unidos era bilateral y, digamos, desfavorable, yo diría, y para avanzar más en esa integración se crea la UNASUR y se prevé ya trabajar para que se constituya la CELAC. Bien. Y también nos acompaña Nicolás Sampedro, periodista especializado en temas internacionales. Así que Nicolás, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Nicolás, ¿está renaciendo el protagonismo de la OEA en nuestra región? Creo que desde hace un par de meses, por no decir años, sí, la intención es, en base a esto que bien decía Oscar, tratar de deslegitimar lo que se pudo construir regionalmente como bloques a partir de estos gobiernos progresistas y volver a instalar a la OEA como ese órgano internacional o regional que articule y sea el que funcione de mediador o de operador en los conflictos que puedan surgir en la región. Bien, antes de meternos en lleno en lo que es la entrevista, vamos a llevarlo a ustedes y al público a ver la primera parte del informe sobre el futuro de UNASUR que les preparamos. La Unión de Naciones Suramericanas, cuyas iniciales son UNASUR, se constituye formalmente en Santiago de Chile a principios de marzo de 2009. Su sede se encuentra actualmente en una ciudadela ubicada en San Antonio de Pichincha, cerca de Quito, capital de Ecuador. ¿Qué es entonces la UNASUR?
Se trata de un bloque regional conformado por todos los países de Sudamérica. Cuando hablamos de bloque regional, nos referimos al hecho que son países con intereses comunes diversos y que deciden asociarse, implementando un mecanismo de integración continental basado en el diálogo y la cooperación en diversos ejes, tales como defensa, economía, política, sociedad, etc. En consecuencia, la UNASUR se encuentra integrada por 12 países del continente suramericano. Ellos son Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. El camino recorrido hacia la formación de UNASUR, anteriormente llamada Comunidad Suramericana de Naciones, se ha iniciado con la primera reunión de presidentes de América del Sur que tuvo lugar en Brasilia, Brasil, en el año 2000, por iniciativa del entonces presidente de ese país, Fernando Henrique Cardoso, con el objetivo de fortalecer, por así decirlo, las diversas propuestas de integración suramericanas existentes en ese momento y que tienen inicio en el post-período dictatorial de la región. Pero sin dudas el hecho geopolítico que precipitó y puso de manifiesto la necesidad de crear un órgano supranacional capaz de arbitrar potenciales diferencias entre países de la región fue el conflicto entre Ecuador y Colombia y luego entre Venezuela y Colombia en el año 2008, luego de que fuerzas militares colombianas incursionaran sin autorización en territorio ecuatoriano, causando la muerte de 22 guerrilleros, incluyendo a Raúl Reyes, el número 2 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, colocando a esos tres países al borde de una nueva guerra continental. A continuación, enumeraremos algunas de las principales razones que explican el vertiginoso crecimiento que ha tenido en sus inicios la UNASUR. 1. La prudente distancia geográfica que ha ostentado el continente suramericano de la influencia de las principales potencias mundiales, ocupadas entonces en otros intereses geopolíticos alejados de la región. 2. La historia y cultura en común que poseen los países del continente de América del Sur. A diferencia, por ejemplo, del bloque regional europeo, que intenta integrar culturas e historias milenarias muy diferentes entre los países integrantes. 3. La riqueza del continente en materia de recursos naturales y la preocupación respecto de su defensa militar regional. 4. El liderazgo y la voluntad política de un Brasil entonces fuerte. 5. Un contexto mundial altamente favorable para los países llamados periféricos. Decime, Oscar, ¿la UNASUR fue un espejismo? ¿Fue realmente, existía una posibilidad concreta de poder avanzar en un proceso independiente de Estados Unidos en el continente? ¿Se había dado una serie de hechos fortuitos con la aparición de varios líderes en América Latina que cuando por un motivo u otro perdieron protagonismo, esto se desmorona? Yo creo que la región tiene un momento de disputa. Creíamos, los entusiasmados con la integración, que luego del no al ALCA iba a haber un proceso, digamos, ascendente, irreversible y virtuoso de gobiernos populares y una integración regional. Eso se interrumpió con la victoria electoral de Macri y los acontecimientos que ya sabemos. Ni en aquel momento era fatal que fuera irreversible la integración, ni ahora está liquidada. Es un momento de puja, de disputa en la región. La UNASUR fue una herramienta, una creación para un modelo de relacionarse y de participar en el mundo. Ya no más ser dependiente, digamos, bilateralmente con los Estados Unidos, sino juntos. Y eso, digamos, existe y tiene interés incluso de gobiernos que, no los que lo promovieron, que fueron gobiernos progresistas, sino también gobiernos de derecha. De hecho, hoy, uno de los actores fundamentales en la UNASUR es su secretario general, Ernesto Sampe, que es colombiano, y esa disputa la vemos, hablamos de la OEA, donde la OEA, con Luis Almagro a la cabeza, plantea prácticamente una sanción a Venezuela intentando aplicarle la Carta Democrática, y la UNASUR propone otra cosa, que es un trío de expresidentes para dialogar. Así que la UNASUR está viva, es un instrumento que si América Latina quiere realmente ser autónoma, soberana, un jugador en las grandes ligas del mundo tiene que sostener, pero que los que no lo quieren eso,
los que prefieren relacionar la élite de cada país directamente con los Estados Unidos, están bombardeando. Y Nicolás, ¿y no son demasiadas organizaciones? Hablamos de la UNASUR, la OEA, la CELAC, que muchas veces se superponen en competencias. Sí, yo creo que tiene que ver con diferentes, con una lectura fundamentalmente de Chávez y de Fidel Castro, y en un segundo plano de Lula, que fue uno de los grandes articuladores de la UNASUR, y de Kirchner también. Me parece que tuvieron diferentes lógicas cada uno de esos organismos que se fueron creando, precisamente porque tenía que ver con las complejidades de los procesos internos que tenía cada uno de los países y hasta dónde eran capaces de acelerar o no los países. Ahí se puede diferenciar inclusive metiendo al ALBA, a la Alianza Bolivariana, sí, sí, donde la discusión o el discurso es mucho más confrontativo con Estados Unidos. Y coincido con lo que decía Oscar de que es un momento de disputa donde, sin lugar a dudas, estas cuestiones van a tener que empezar a ver cómo se resuelven. El problema es que los que generalmente resuelven esto son los gobiernos. Claro. Y hay un pequeño despelote. Ahí quizá lo interesante es ver qué procesos nos podemos dar los pueblos de cada uno de estos lugares para forzar. A eso es lo que apuntaba. Parece que no se logró que todos estos organismos tengan raíces populares, que la gente entienda de qué se trata. Creo que para la inmensa mayoría de la población es una cosa totalmente ajena a lo que está pasando. ¿Qué falló para que esto no se encarne como una reivindicación popular? Es un debate dentro del movimiento popular, pero sin embargo yo quiero destacar que estos gobiernos y el proceso de integración fueron consecuencia de la integración y de la lucha de los pueblos, digamos, ¿no? Mirar el Foro San Pablo, mirar el Foro Sí, de eso es Mundial. Claro, pero la gente común de la calle no sabe ni que existe. Pero ese el es tema el es quién se problema. Acordate lo el debate comunica. sobre el Parlasur. Claro. El tema es quién se lo comunica, ¿no? Digamos, en esto, la versión que llega a la mayoría de la población es una versión simplificada que siempre asocia el Mercosur con cuestiones problemáticas, ¿no? Nuestro conflicto con Bosnia, digamos, con la papelera, los errores que se cometen en la relación comercial automotriz con Brasil. Entonces, había una intencionalidad de no comunicar y entonces, como en todo lo demás, faltó tiempo para hacerlo. Sin embargo, yo creo que por primera vez, masivamente los argentinos comprendieron que eran parte de América Latina, ¿no? Digamos, nosotros nos gusta, digamos, a las élites les gustaba explicarnos que éramos europeos, ¿no? Sí. Digamos que estábamos acá medio con una casualidad. Medio de prestado. ¿No? Todavía está esa frase que hizo un premio Nobel mexicano que dijo, bueno, los mexicanos descienden de los aztecas, los peruanos de los incas y nosotros de los barcos. Y eso que era una ridiculización, le parecía bien a la élite, le parecía que estaba bien ser blanco, y ahora después vimos entonces que nuestro mejor momento vino cuando nos integramos, ¿no? Y se trabaja contra eso, porque los que pretenden, digamos, dar una versión equivocada, y nosotros tal vez, desde el gobierno y desde los pueblos, hay muchas cosas que se hacen, es dificultoso, porque yo creo que en esta etapa, cada pueblo tiene que volver a hacerse fuerte en su lugar. Pero ¿no hubiese sido conveniente tener una organización fuerte y no tantas organizaciones? Yo creo que no. Yo creo que no. ¿O no se Primero pudo? que este proceso fue una creación genuina de dirigentes políticos, no académicos. La academia en esto está en una mora escandalosa, es decir, no solamente no pronosticó lo que iba a pasar, sino que ni siquiera lo puede describir. No pudo pronosticar ni describir la integración y no puede pronosticar ni describir lo que sucede ahora. Entonces fue una creación de los políticos que iban, en la medida que aparecían las posibilidades, con mucho pragmatismo, resolviéndolo. La génesis teórica de la integración es octubre del 2003, cuando Lula y Néstor, sin que, digamos, nadie se lo pida, porque como vos decís, los pueblos no entienden eso, firmaron el consenso de Buenos Aires. Y ahí determinaron que iban por eso. Y en la medida que aparecía la necesidad, iban creando los organismos, sin desarmar el otro. El Mercosur tiene una condición más económica, es el mercado del sur. La UNASUR más política, y la CELAC finalmente tenía la tarea de unir toda América Latina. Pero como políticos no se preocuparon, Néstor, Lula, Chávez, y el propio Fidel, que colaboró de afuera, en armonizar, porque no había tiempo para eso.
¿no? Digamos, había que constituir la CELAC para polemizar con la OEA y no había tiempo de que se constituya la UNASUR y se fortalezca para luego hacer ese paso. Había que hacerlo y se hizo, y aparecían superpuestos, pero todos en definitiva lo que hacían era confluir en una idea de crear a una soberanía, una autonomía propia de lo que fue el castigo de esta región, la relación con los Estados Unidos. Oscar, los tengo que llevar a un pequeñísimo corte y seguimos después, así que no se vayan, enseguida volvemos. Muy bien, acá estamos de regreso esperando la columna de Damián Jakubowicz, que hoy nos va a hablar sobre el Consejo de Defensa de la UNASUR. Así que, Damián, te escuchamos. Muchas gracias, Ivonne. Yo creo que una de las cosas que uno más puede lamentar de este estado vegetativo en el cual se encuentra la UNASUR, a la espera de que algún día despierte, es sin dudas el Consejo de Defensa. Lo que es llamativo de la historia de UNASUR y del Consejo de Defensa es lo que se llama la paradoja de las Fuerzas Armadas. Una vez tuve la suerte de entrevistar a un exministro de Defensa argentino y me decía que la paradoja que se daba justamente en el Consejo de Defensa es que las Fuerzas Armadas, históricamente, habían sido un gran debilitamiento para el continente. Uno ya sabe las dictaduras, los daños sociales, económicos y humanitarios que han causado, y en el rol de la integración regional, el Consejo de Defensa era uno de los mayores propulsores y consolidadores de la integración regional. Entonces, si uno empieza a analizar, digamos, la lástima que significa esto del estado vegetativo que, como dijimos, vive la UNASUR, el Consejo de Defensa tenía muchos puntos interesantes. Uno de los primeros para señalar es que representaba una alternativa en la idea original de poder representar, por ejemplo, una alternativa en la lucha contra el narcotráfico, de no depender armamentísticamente tanto de los Estados Unidos como dependen hoy en día los países de la región afectados por esta plaga, y empezar a generar, ¿sí?, un sistema de defensa propio que pudiese permitirle a los países procurarse armas a nivel continental y no después tener que pagar las deudas que ya sabemos lo que significa cuando Estados Unidos te presta armas. Otra cosa llamativa que es importante y que una de las ideas que UNASUR tenía era poder constituir una alternativa al CIPRI. El CIPRI es una organización, una ONG de Estocolmo, que es hoy en día la única organización en la cual se dice que provee datos fiables sobre el transfer de armas. Y una de las ideas que había dando vueltas en UNASUR era la creación del registro suramericano de gastos en defensas, es decir, poder tener un monitoreo propio continental de lo que se estaba gastando en defensa a nivel regional y no tener que irnos hasta Suecia para saber lo que estábamos gastando a nivel continental. Después, otra de las cosas que quedarán también en el tintero, y esperemos que resurjan, es el gran sueño de tener un ejército suramericano. Para eso estaba el proyecto de la Escuela de Defensa Suramericana, en un claro intento de poder frenar posibles guerras a nivel interno, lo mismo que alguna vez poder tener una industria armamentística regional. Hubo varios planes, varias planificaciones, como por ejemplo la de construir el avión UNASUR 1, bueno, un montón de etcéteras que esperemos que este estado vegetativo que vive hoy en día el bloque regional UNASUR pueda revivir en algún momento, porque realmente el Consejo de Defensa UNASUR se constituyó como algo fundamental, y ni que hablar. Y ahora sí, lo más importante de todo que tenía el Consejo de UNASUR, que era la posibilidad de defender las riquezas naturales que tiene nuestro continente, en lo cual llevamos unas riquezas que nos colocan tal vez en la región más rica en recursos naturales, lo decimos siempre, el litio, la selva amazónica, el petróleo, el agua dulce, etc. Y la idea primordial del Consejo de UNASUR era poder crear una fuerza de disuasión regional lo suficientemente importante para poder proteger estos recursos. Esto ha sido todo por hoy, Ivonne. Muchas gracias, Damián.
Oscar, ¿qué te parece la exposición de Damián? Efectivamente, de lo logrado en la integración, una de las cosas más virtuosas era este Consejo de Defensa, ¿no? Pasaba algo extraordinario. Es decir, la hipótesis de conflicto durante decenas y decenas de años era la guerra con el otro. Sí, sí. ¿No? Es decir, de Chile con Bolivia, nosotros con Chile, Brasil. Es decir, dejamos de desarrollar el sudeste, el noroeste argentino para que no entraran los ejércitos brasileños. Entonces hicimos insuficientes puentes, otra trocha, es decir, unas barbaridades, pero era toda una imaginación. Era una imaginación alentada por los Estados Unidos que nos quería mantener allí, dependiendo de la escuela, digamos, de formación, de la Escuela de las Américas para los militares. Y ahora la prioridad es, formalmente todavía en esta disputa, no la daría todavía por terminada nuestra experiencia, es la defensa de los derechos naturales que sabemos que en 20 o 30 años van a venir a sacarnos, ¿no? Había sido un logro, lo que demostraba que la integración le servía en muchas cosas a los pueblos, le servía en lo económico para poder superar la crisis del 2008, que si no hubiera sido fatal para nuestra región, y en lo estratégico poder defender lo que va a ser, digamos, escaso en el mundo, que son estas cosas que nosotros tenemos, y había un intercambio de información. Es más, en lo nuclear había una autorización argentina, brasileña y viceversa de poder investigar, de poder presenciar qué es lo que se estaba tratando sin pasar por la Organización Mundial, manejado obviamente por los Estados Unidos, que digamos, se encarga del tema nuclear. Así que es un gran logro lo que hemos hecho. Vamos a revivir más temprano que tarde este tipo de cosas. Ahora hay una cosa que a mí me parece que por ahí faltó algo de voluntad. Creo que en algún momento se pensó como hacer una fuerza aérea y la estructura básica de esa fuerza aérea tendría que haber pasado por un avión que sea compatible a las necesidades de cada uno de los países. Brasil se empecinó con los Gripen y Argentina, un Gripen no debería servirle, a pesar de que estuvo a punto de adquirirlos, por la dependencia que tiene con la tecnología estadounidense y básicamente británica. En caso de conflicto ya sabemos lo que pasa con eso. ¿Qué es lo que pasa en este sentido? Da toda la sensación como que Brasil se corta solo en esto. Yo ahí, digamos, me parece que una de las características que tuvo este proceso es que Brasil, al margen de apostar en determinados momentos a la construcción de estos bloques regionales, es una suerte de, no diría subimperio, pero sí un país que tiene mucho peso a nivel regional y que eso también está condicionado por la propia burguesía paulista, por el propio empresariado brasileño, que si bien a diferencia de, creo que a diferencia del argentino, tuvo siempre un carácter más nacionalista, el empresariado brasileño, sí con una tendencia a esto, al aislamiento de Brasil y a Brasil por sobre el resto. Y me parece interesante acá, retomando algo que comentaban anteriormente, la cuestión de por qué no se llegó a tiempo a divulgarlo. Me parece que una experiencia muy interesante son los movimientos sociales al ALBA. El ALBA tenía un correlato en movimientos sociales. Me parece que esa hubiese sido una apuesta muy interesante. Y obviamente que esto está atravesado por las contradicciones de todas las organizaciones que integran el componente social de un país, que tienen disputas internas y muchas veces terminan disputándose internamente cosas que son irrisorias en términos de la lectura general. Yo creo que en el área de defensa, sobre todo lo que eran los movimientos populares, la han descuidado mucho. Creo que no se ha prestado demasiada atención en el tema. Y lo que pasa en Brasil en su momento cuando elige los Gripen tiene la posibilidad de hacer lo mismo con los T-50 rusos. Un avión superior y que encima Rusia le transfería tecnología. Sin embargo, se vuelcan por el norteamericano, por el sueco. Eso lo que muestra es que no había la disposición para romper con la matriz norteamericana, que básicamente es la occidental. Ojito con lo que hablan de Brasil. Pero es cierto, hablando en serio, que lo he notado, estando lejos, una actitud más individualista de la élite brasileña con respecto a la región, cosa que uno no nota estando dentro del país. Ojo, eso yo lo que me parece que tenemos que evitar la tentación de hablar, digamos, de generalizar y decir Brasil
el gobierno de Brasil y el Estado de Brasil como si fuera un todo, Sí, sí, o sí. los movimientos sociales. Totalmente. Son entidades muy diferentes. No, yo lo que me refería es que no se le da importancia a esos temas, entonces Pero- obviamente aprovechan esos Pero sectores tratemos de para ver posicionarse. por qué. Tratemos de ver por qué. Para mí, en nuestros gobiernos, lo digo, digamos, audazmente, el proyecto popular profundo era minoría. Ni hablar en los estados. ¿No? Entonces, uno dice, el gobierno de Brasil. El último ministro de Defensa que tuvo Dilma dijo que no lo había votado, por ejemplo. ¿No? No es que el Sí, general sí, de la sí. Fuerza Armada. El ministro de Defensa de Dilma dijo, yo no voté a Dilma. Era un hombre puesto por las Fuerzas Armadas. Entonces, en los gobiernos estos proyectos consecuentes, con input en minoría. Mucho más en los estados. Itamaraty tiene un autogobierno. Sí, sí. Es decir, el gobierno, en el mejor momento de Lula, podía negociar con Itamaraty. Entonces, también hay que valorar esas cosas, si no pareciera que todo un país... Entonces, como dice Marcelo, hay una parte de la élite paulista, hay una parte importante del ejército brasileño que odia la integración. Sí, sí, Su sí, modelo claro. es relacionarse con los Estados Unidos. Entonces, no es que se equivocó en no comprar tal cuestión o no hacer el Banco del Sur, ¿no? Digamos, o expandir poco las virtudes de la integración. Hubo una intencionalidad. Bueno, ustedes saben, yo fui embajador de la Cancillería, había dentro de la planta una idea de que esto era pasajero y que las cosas iban a volver a la normalidad. Contra eso tuvimos que pelear, lo cual reivindica más el gobierno y tuvieron que hacerle a Dilma lo que le están haciendo, justamente porque esas minorías no están de acuerdo con el rumbo. Mira, por ahí nos vamos un poco de tema, pero es un tema importante, creo, interesante para destacar. Se habla mucho siempre con mucho desprecio de los embajadores políticos. Tienen que ser embajadores profesionales que esos garantizan un montón de cosas. Sin embargo, después chocamos con esto. Eso tiene una inercia que para cambiarlo la única forma es empujando gente de afuera. Bueno, preguntale a Estados Unidos cuántos embajadores tienen de carrera. Ninguno. No tiene carrera diplomática. Estados Unidos. Los embajadores los pone el presidente de acuerdo a sus necesidades. Hay gente que tiene más experiencia dentro del Departamento de Estado, pero no es que, digamos, se requiere apelar a eso. Y en Brasil, vos fíjate la contradicción, la Constitución brasileña no prohíbe tener embajadores políticos, sin embargo, no tiene embajadores políticos. El propio canciller, cuando era Morín y, ¿no? digamos, y los posteriores, eran de carrera de Itamaraty. Habiendo Lula y Dilma bien nombrar embajador de carrera, en Argentina hay un límite de cantidad de embajadores de carrera que pueden haber, Sí, en en Brasil no lo 30% había. Sin embargo, Brasil, a pesar de que no tenía ese límite, no puso. Y ya que a algunos les gusta mirar tanto Estados Unidos, veamos lo que hace el gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos no tiene embajadores de carrera, sino tiene todos embajadores políticos, que es lógico. Sí. Yo quiero que a mi gobierno, en las relaciones internacionales y las comerciales, la gente de mi confianza sea la que me interprete. Y aparte que entienda las necesidades políticas de cada país. O sea, porque en Brasil ha pasado mucho que Itamaraty no va, obviamente, con la política que necesitaba Brasil. No, porque tiene su Voy a contar, propia agenda. Si nos está mirando Everton, hace poco me encontré con el embajador de Brasil y obviamente, ¿cuál es la pregunta cuando vos te encontrás con el embajador de tu país? Embajador, ¿qué pasa en Brasil? ¿Cuál fue la respuesta del embajador? Ivone, Brasil es más grande que una crisis. Pero bueno, está dando bastante pelea. El tema es una pregunta rapidita para... El embajador de Brasil nunca estuvo muy convencido del proyecto. El embajador en la Argentina. Bueno, Se eso notaba, en general, la embajada brasileña era hostil, por ejemplo, a la entrada de Argentina al BRICS. Eso ya lo hemos hablado más de una vez. Me siento ya incómoda con la próxima pregunta. No vas a tener más nacionalidad brasileña. Pero no, yo soy brasileña de corazón y argentina corazón, por los adopción, papeles. amando a la Argentina como se debe, ¿no? El tema es que es cierto, esta inestabilidad actual de Brasil, lo que es el gobierno actual que nos está tocando vivir la Argentina, está trastabillando un poco toda esta integración regional. O sea, ¿cómo estamos parados hoy? Bueno, Tiene que ser, vamos a permitir que Nicolás haga una respuesta cortita y después seguimos con tu respuesta en el segundo bloque, porque tengo que ir a un corte. Me parece que una de las cosas para poder comprender, así como lo decía Oscar hoy, los procesos que se fueron dando es que son consecuencia de procesos de lucha históricos que han tenido nuestros pueblos.
Digamos, me parece que entendiéndolo en esa lógica histórica, es muy interesante, por eso analizar el proceso venezolano, que, digamos, no solamente es la irrupción de un malestar social, sino que esa irrupción también, al igual que esto pasó en Bolivia, es lo que después gobierna. Me parece que, a diferencia de Brasil y de Argentina, sin desmerecer, me parece que en lo absoluto el trabajo que se ha hecho, no fue esa la condición de conformación de gobierno. Me parece que esto es una de las cosas que es determinante para después poder comprender por qué el ALBA tenía toda una cuestión callejera y una cuestión más popular en términos de la divulgación y la discusión respecto de los bloques regionales y qué implicaba, incluso el contacto de los gobernantes. Maduro hablando, o Chávez hablando horas por televisión, informando todo lo que estaba pasando, todo lo que hacían. Me parece que el gran desafío que tenemos hoy, precisamente para poder frenar esto que está sucediendo, es darnos esas discusiones en términos populares, en términos... esto obviamente no deslegitima el trabajo que se hizo ni en Brasil ni en Argentina, y obvio que coincido con Oscar que son disputas hacia lo interno. Es muy complejo poder... es muy complejo poder decir Argentina hizo tal cosa o Brasil hizo tal cosa, cuando en realidad hacia lo interno hay 2, 3, 4 vertientes diferentes que se disputan el poder internamente, al margen de que la raigambre o la expresión sea popular, en el caso de Lula, de Dilma, de Cristina, de Néstor. Antes de irte al corte, si querés, yo le dejo una pregunta. Bueno, dejemos una pregunta. Hoy tú puedes darte poca intervención, Damián, porque bueno, estuvo muy entretenida la charla. O sea que Damián es el aburrido, entonces. No, está bien. Ahí lo aclaró, perfecto. No, perdón. No, lo que te quería preguntar, que me contestes después del corte, ¿cómo termina Almagro, alguien que viene de la izquierda tupamara uruguaya, al frente de la OEA que controla Estados Unidos? Dejamos esta preguntita para el próximo bloque. Gracias, Damián. No es verdad lo que dijo Marcelo. Así que no se vaya. Enseguida volvemos con el último bloque. Bien, acá estamos de regreso con Oscar Laborde y Nicolás San Pedro, pero antes de seguir la charla con ellos, los vamos a llevar a ver la segunda parte del informe sobre el futuro del NOSUR que preparamos para ustedes. Si bien en sus inicios el crecimiento y consolidación del bloque regional UNASUR ha resultado de lo más sorprendente, favorecido por la presencia de una mayoría de gobiernos suramericanos pro integración regional, como Hugo Chávez, Rafael Correa, Néstor Kirchner y luego Cristina Fernández, Evo Morales, Lula y luego Dilma Rousseff, Michelle Bachelet, entre otros, con una relativa bonanza económica en el subcontinente. Hoy la actualidad parece mostrar un presente bien diferente, marcado por un debilitamiento significativo en estos últimos tiempos del proceso integracionista debido a diversos factores. Entre ellos, 1. Las importantísimas crisis políticas y económicas que sufren 2 de sus 3 países impulsores, como Venezuela y Brasil. 2. El tercer país impulsor, que históricamente ha sido la Argentina, con la llegada del nuevo gobierno de derecha encabezado por Mauricio Macri, ha dado un nuevo giro en su política regional, privilegiando una alianza con la potencia estadounidense, así como una integración económica por sobre la sociopolítica respecto de sus relaciones con los países suramericanos. 3. Finalmente, la conformación de otros bloques regionales como la Alianza Pacífico y el Tratado de Libre Comercio Pacífico, cuyos tratados comprometen política y económicamente a países de la región con otros países extracontinentales, ha favorecido también el debilitamiento del bloque regional suramericano. Más allá de las causalidades geopolíticas fomentadas por sectores con intereses claramente contrarios a la integración regional suramericana, deberá de seguro existir una autocrítica por parte de los gobiernos y sociedades que han querido, pero por ahora no han podido, darle cuerpo a una patria continental sostenible en el tiempo. A saber, tratar de responder
¿Por qué en los años que duró la ola de gobiernos suramericanos favorables al proceso integracionista de UNASUR, no se ha podido construir los cimientos de una regionalización capaz de no derrumbarse ante los primeros vientos de cambios que soplan sobre nuestro continente? ¿Qué hay de la pasividad de los movimientos sociales frente al proceso regionalización, lo que algunos llaman la ausencia de militancia regional? Estas y más preguntas quedan flotando en el aire de la región, mientras los hijos de Bolívar, el prócer sudamericano de la unidad regional, desesperan a la espera que otra gran oportunidad como esta vuelva a presentarse. Bueno, vamos a retomar entonces con la pregunta que había dejado antes del corte. ¿Qué papel juega Almagro? ¿Es tan amplio el Frente Amplio que incluye a Estados Unidos? Para buscar precisión en las respuestas, yo creo que tendremos que hacer secesiones de algunos temas, ¿no? Recién hablábamos, no se puede hablar de los gobiernos, del Estado, y tampoco se puede hablar del Frente Amplio, como no se puede hablar con homogeneidad dentro del Frente para la Victoria. Una parte del Frente Amplio acordó con los Estados Unidos la Secretaría General para Almagro. Eso fue en coincidencia con la presencia de 5 exprisioneros de Guantánamo y la intención de Estados Unidos, que apareció evidente en estas horas, que era recuperar América Latina para su batalla contra China, estratégica. América Latina tenía un proceso de acercamiento, de integración y de unidad que había que romperla. La CELAC era el instrumento más ejemplar en ese sentido. Era la OEA, menos Canadá y Estados Unidos, más Cuba. Entonces, para acercarse a América Latina, para que sea su aliada en la pelea contra China, Estados Unidos dice, da 2 pasos atrás, lo reconoce Obama en la CNN, se acerca con Cuba para poder golpear a los 3 pilares de la integración, que son Venezuela, Brasil y Argentina. Y ya vemos el rol que está jugando la OEA, ¿no? Entonces, Estados Unidos quiere recuperar la región, y los instrumentos, el político es la OEA, pero lo principal es el libre comercio, ¿no? Por eso lo grave que el presidente argentino haya con tanta, digamos, rapidez pedido el ingreso primero y la presencia en la cumbre de presidentes el 1 de julio, porque eso es ir a la Alianza Transpacífico. Eso es el final nuestro como soberanía y un daño terrible a la industria nacional. Entonces, todo eso es Almagro. Almagro es un acuerdo de un sector del Frente Amplio, no de todo, ni siquiera de Mujica, con los Estados Unidos para poner ahí un canciller que fue de esta época, de esta integración, pero en definitiva para perjudicar los procesos populares, y ya se vio la agresividad que tuvo para con Venezuela y para con Maduro. Nicolás, ¿se puede dar el lujo a América Latina de prescindir de un inversor global del tamaño de China, que hoy sería el primero? Difícil, porque vimos que ya los primeros pasos acá los está dando Macri. Me parece que es difícil, no imposible. Digamos, el Tratado Transpacífico, el Tratado Transatlántico, el TISA, son todos, tienen todo el mismo objetivo, es desplazar a China de la posibilidad de la competencia económica a nivel global con Estados Unidos. Digamos, están actuando y operando para hacer eso. Coincido totalmente con lo que decía recién Oscar. Me parece de todas maneras, y esto lo charlábamos hoy fuera de cámara, es el reordenamiento o volver a que Estados Unidos tenga el control del continente, cosa que no había sucedido por sus disputas extracontinentales durante la década que se vivieron también estos procesos de integración. De todas maneras, yo soy en esto, como decía Chávez, eternamente optimista, pese a que parece que se desmorona todo y que estamos en stand-by o en una meseta. Yo creo que hay condiciones históricas y niveles de subjetividad que han alcanzado nuestros pueblos que son, seguramente se podrían mejorar, pero son muchísimos más elevados que los que tuvimos incluso en el 2001 aquí en Argentina. Me parece que los pisos de subjetividad y las posibilidades de dar batalla a lo que está viniendo son muchas. Venimos medio lento, me parece. Me parece que habría que ser mucho más rápido, más ágil en las discusiones hacia lo interno de cada uno de los países, hacia lo interno de cada una de las organizaciones, pero me parece que, digamos, la llegada de estos gobiernos lo que marca es
las diferencias chiquitas que tengamos hay que dejarlas de lado, hay que discutir cómo hacer para imposibilitar que se salgan con la suya. Esto de que si le va bien al gobierno, nos va bien a todos, es un verso chino, norteamericano, es un verso, porque si hacen lo que ellos quieren, lo que van a terminar haciendo es destruir no solamente nuestras economías, sino la posibilidad de tener lo que pudimos conseguir hasta ahora o de tener más cosas. Ahora, si no logramos, Oscar, esta integración regional, ¿cómo podemos ser parte de una organización como el BRICS, por ejemplo, donde estos países ven en nuestra región, por supuesto, ven todo lo potencial que nosotros tenemos y los recursos que ellos también necesitan, ¿no? Una estructura diferente. El BRICS. No, el RICS. ¿Ah? El RICS. No. Por eso digo el BRICS, porque Brasil todavía es parte del BRICS, pero si hay un cambio de gobierno, ¿cómo queda esta situación? Y la realidad es que tanto Rusia como China como India tenían intención de que fuera BRICS, de que Argentina participara en este grupo, sabiendo que Brasil es la potencia económica, pero que Argentina es un eslabón muy importante en esta cadena regional. Lo que yo trataba de escribir, que era la estrategia de Estados Unidos, evidentemente lo de Brasil tiene varias, digamos, varias facetas. Una, efectivamente, el acrónimo de BRICS empieza con la B de Brasil. Claro. Entonces, el Tratado Transpacífico y el alejamiento de Brasil de los BRICS es lo que pretende Estados Unidos de debilitar a China, ¿no? Entonces, primero, no hay que darla todavía por definida la exclusión de Dilma en Brasil. Yo creo que hay momentos de lucha. Bueno, acá hay que ilusionarse con lo que decía Saramago, ¿no? Digamos, la victoria tiene un defecto, no es eterna, y la derrota tiene una virtud, no es eterna. Entonces, nosotros creíamos que efectivamente iba a ser irreversible ese proceso, no lo fue. Entonces, ahora tenemos que prepararnos para que este momento donde la derecha efectivamente nos lleva ventaja, se termine rápido. Porque América Latina, como tal, no tiene destino si no es unida. Ya lo vivimos. Sí. Es decir, los chinos pueden comprar, digamos, y relacionarse con cada uno de los países. Pero incluso para negociar con los chinos, a nosotros nos interesa la región, porque no es lo mismo negociar el nombre de toda Sudamérica con los chinos, que no tienen la actitud imperialista, agresiva, excluyente de los Estados Unidos, pero que tratan obviamente de sacar ventaja para ellos, y otra hacerla bilateralmente. Pero creo que los mismos chinos querían negociar con la región. Siempre el planteo de ellos es: queremos negociar con toda la región, no queremos países por separado. Las circunstancias los obligan, pero básicamente ellos creo que son conscientes precisamente de que esta región va a perder influencia china si se empieza a atomizar. Y fueron los primeros en decir, bueno, nosotros, el embajador Zheng Gang en el año 2008, en una reunión informal, nos decía que ya en este entonces hablaba de la importancia de la región, de la unión, sin hablar de la importancia de cada país, pero de la unión de Argentina-Brasil. O sea que la única forma de sacar por adelante, por eso que hasta también se crea tanta división, ¿no? Y Putin hace poco dijo que a Estados Unidos que no se metiera mucho las narices por acá porque no iban a dejar mucho lugar. ¿Hay conciencia en la clase política argentina? No te dejamos hablar. No, yo te quería decir, Marcelo te citaba como un embajador, te dio una respuesta diplomática, el embajador de Brasil, y yo creo que los chinos también, bueno, hay que creerle gran parte de lo que dicen, pero no todo. Los chinos el interés de los chinos del agrupamiento nuestro era político. Por supuesto que existe un polo que se distancia de Estados Unidos al otro polo, que es China, le conviene. Comercialmente le hubiera convenido, digamos, comprar unos granos, digamos, poroto de soja y no aceite, y nosotros el venderle aceite, que era una cosa con producto elaborado y mano de obra argentina, lo hubiéramos hecho mejor juntos, ¿no? Pero, digamos, yo lo veo así, digamos, no veo que la región para tener personalidad, entidad, crecimiento, tiene que hacerlo juntos. Si no, es decir, en un mundo multipolar, la perspectiva debe ser que Sudamérica, y digo Sudamérica y no América Latina, sea un polo. Y lo estaba haciendo, y eso era la gran molestia
de los Estados Unidos, por eso la agresividad, hasta llegar a golpe de Estado como el que se le ha dado a Dilma en Brasil. Cuando se habló de un mundo más multilateral, donde América Latina en su conjunto pasa a ser uno de esos polos, eso viene estrechamente relacionado con la posición de China, de India, de Rusia. Sin embargo, los medios de comunicación y muchos políticos agitaban un fantasma de estamos cayendo en manos de los chinos. Antes de responder a esto y antes de que se me enoje Marcelo, porque ya nos acaba el tiempo, sobre su reflexión le vamos a dar 30 segundos a cada uno para que hagamos un cierre, porque ya estamos con el tiempo. Así que vamos a empezar con Nicolás. Me parece que en relación a esto está claro que es una disputa a nivel global de territorios. Me parece que América Latina hoy está haciendo lo que fue África en la Guerra Fría. Ese territorio de disputa donde a los que se están disputando les importa tener peso sobre esa región. De todas maneras, me parece que es interesante poder analizarlo. Yo no sé si yo hablaría personalmente de multipolaridad, sí de una intención de multipolaridad. La iniciativa la sigue teniendo Estados Unidos, me parece. Y después lo que me resulta interesante, como para incluso meterlo como una provocación, yo no hablaría de recursos naturales, hablaría de bienes comunes, entendiéndolo más en la lógica que plantea Evo o que plantea Correa del buen vivir y de ¿cómo sería? La planificación de la economía en base a las necesidades y no a las ganancias que se puedan sacar. Me parece que esa es una definición que nos debemos a la discusión, es uno de los temas que me parece que nos debemos a discusión. Oscar. El destino virtuoso de América está en la integración. Puede ser que no se logre finalmente y que nos sigamos relacionando como un montón de años en desigualdad de condiciones con las principales potencias. Nadie preveía que se iba a politizar el Mercosur, que se iba a crear la UNASUR y la CELAC. Los pueblos tienen esa capacidad de crear, las herramientas que les son fructíferas. Entonces yo estoy convencido que nuestros pueblos, que nuestros movimientos sociales, que dicho sea de paso, muchos de los presidentes que estuvieron y que están en esa época son consecuencia de los movimientos sociales, van a encontrar la forma de eso, ¿no? Porque la integración lo que puede llevar definitivamente es a las mejores condiciones de vida de nuestro pueblo, que debe ser el objetivo final de todo el movimiento popular. Marce. Bueno, yo creo que acá hay una verdad de perogrullo, que sería decir que tanto Argentina como Brasil, lo que pase a corto plazo, van a marcar probablemente décadas del futuro de esta unidad regional. Creo que frenar estos procesos de derechización serían claves. Y creo que la base del problema en realidad es interna. Creo que tanto en Brasil como en la Argentina tenemos muchas contradicciones internas y creo que nuestro propio enemigo está fronteras adentro. Ese es el problema que tenemos. Necesitamos conseguir encolumnar nuestros países detrás de un proyecto nacional. Y eso es lo que nos ha costado hasta ahora por tener siempre que luchar con grupos de nuestros propios países que están tratando de abortar este proceso. Bueno, realmente es un tema que sería muy interesante que otros medios de comunicación lo empiecen a tomar y ponerlos en la agenda, ¿no? Como para hacer un análisis de la región y poder darle al público un poco del conocimiento real de lo que está sucediendo y del porqué de la creación de estos organismos. Así que muchísimas gracias a ambos, realmente un placer compartir este espacio con ustedes hoy. Esperamos, verlos en otra oportunidad. Conocer la realidad implica construir sistemas en continua transformación que se corresponden más o menos a la realidad. Esto fue todo por hoy en Humo y Espejos.